Módulo accesorio. Tratamiento antirretroviral en el embarazo. Presentada por Egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Médico no familiar para Centro Médico Nacional Siglo XXI, UMAE Hospital de Pediatría. Profesora de posgrado de la especialidad de pediatría. Maestría en VIH en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Marketing y gestión farmacéutica en el Tecnológico de Monterrey. Gerente científico de VIH para GSK México. Ella es la doctora Cristina Herrera. Hola, soy Cristina Herrera y en esta ocasión vamos a hablar del uso de DVRs en el embarazo. Es muy importante iniciar esta charla hablando sobre epidemiología. Acorde a los informes de UNAIDS en el 2018, y estos porcentajes no han cambiado gran cosa en los últimos años, encontramos 18.2 millones de mujeres mayores de 15 años que viven con el virus del VIH. En el caso de Latinoamérica, estamos por abajo de África, de Asia y Pacífico, y por arriba de las cifras que corresponden a Europa del Este y Asia Central. Es muy importante que pongamos sobre la mesa que actualmente las personas que viven con VIH tienen una expectativa de vida similar a la de la población en general. Sin embargo, aún con los esquemas antirretrovirales actuales, hay una brecha de 12 años. Todavía podemos hacer mucho por estas personas. Las mujeres, en términos generales, están subrepresentadas en los estudios que usualmente los médicos tomamos en cuenta para hacer diagnóstico, para dar tratamiento. Las mujeres representan aproximadamente arriba de la mitad de la población de mayores de 15 años que viven con el virus del VIH, pero solamente cercano al 19% participan en estos estudios que son los que nos dan el cómo debemos de tratar a estas personas que viven con el virus. Esto hace que haya una brecha en la comprensión científica actual. En cuanto al embarazo, los datos todavía son más limitados con respecto al uso de antirretrovirales. En el caso de las mujeres a nivel internacional, son reconocidas como una población vulnerable. Sin embargo, los datos que tenemos sobre el uso de antirretrovirales en esta etapa de la vida son todavía limitados. Y en gran medida también volvemos a la diapositiva anterior donde les comentaba que no participan en general el género femenino en un porcentaje representativo en estos estudios, pero aparte las mujeres embarazadas tienen un porcentaje menor de participación. Los datos sobre seguridad de los medicamentos antirretrovirales usualmente los vamos obteniendo a lo largo del tiempo después de que se dan las aprobaciones sanitarias y ya cuando los medicamentos están en uso de la población en general. Una vez que estos datos se empiezan a acumular es cuando se empiezan a hacer ya estudios probablemente descriptivos, retrospectivos, y que puede llevar muchos años para que tengamos un tamaño amplio de la muestra. En el caso de las mujeres, hay un cambio en los últimos años con respecto a la inclusión en estos estudios de investigación. Si revisamos la mayor parte de estos ensayos, dentro de los criterios de exclusión previamente estaba si tiene un embarazo, se debe de excluir del análisis de la muestra a esa mujer que se embarazó. Dentro de por qué es importante que se tenga estos porcentajes de representación, está la justificación científica, la social y también por fisiología. Voy a iniciar con la justificación social. Las mujeres tenemos diferentes barreras para poder ingresar a los servicios de salud, para poder ser incluidas no solamente en los ensayos clínicos, sino en realidad en el tratamiento en general. A nivel internacional, y México no es la excepción, tenemos ciertos retos con respecto a equidad de género. Tenemos también mayor porcentaje de vulnerabilidad con respecto a relaciones de poder cuando estamos hablando del género femenino. Y también en cuanto al acceso a los servicios de salud, pruebas, tratamiento, prevención, el género femenino con mayor porcentaje son los que tienen menos acceso a este tipo de atención.
También recordemos que en los últimos años la violencia de género es otro de los puntos a tratar, por los cuales las mujeres son más vulnerables a la transmisión de infecciones. En este caso, en el VIH puede incrementar arriba del 20% la transmisión cuando se vive en un entorno de violencia. Dentro de la justificación científica está que el uso de medicamentos pueden presentar modificaciones en cuanto a la eficacia y a la seguridad conforme a la edad, el género y el origen étnico. También sabemos que hay diferencias biológicas con respecto a las hormonas en el género femenino, la manera en cómo es la distribución de peso, de grasa y cómo esto puede modificar la farmacocinética, farmacodinámica de los medicamentos. También las mujeres por diversas características biológicas pueden ser mucho más susceptibles a la transmisión del virus del VIH y también recordemos que hay diferentes reportes de toxicidad e interacción de medicamentos. Con respecto a la fisiología, sabemos que hay una diferencia en la composición corporal de la grasa, el cómo hay modificaciones con respecto al ciclo menstrual, al uso de anticonceptivos o cuando nos estamos acercando al periodo del climaterio o la menopausia, los tratamientos de sustitución hormonal, así como diversos cambios que hay a nivel fisiológico desde el punto de vista de funcionalidad de los órganos. Con respecto a guías de práctica clínica, también las mujeres y en específico las embarazadas, no se había tomado directrices que fueran, digamos, estables en un inicio de lo que fue la pandemia de VIH, inclusive ya con guías de práctica clínica de recomendación, muchas de estas no tomaban en cuenta el punto de la mujer y de la mujer embarazada. Esto ha ido cambiando con el tiempo, con una participación muy enfática de la Organización Mundial de la Salud, en donde pues ya en la actualidad prácticamente en la guía de la OMS y algunas otras de las guías internacionales ya tenemos estandarizado el tratamiento para mujeres, para hombres y para adolescentes, donde hay un pequeño cambio es cuando hablamos de la población pediátrica. Dentro de estos ensayos clínicos, la mayoría de ellos tenían un porcentaje menor al 10% de participación de las mujeres. Hay algunos de población por género que sí estaban centrados en mujeres, como puede ser el estudio Grace, el estudio ARIA, y en el caso específico de mujeres embarazadas, tenemos en el lado izquierdo de la diapositiva el estudio Dolphin 2, el VISTED Impact Network, el ARIA, el Advance y el Dolomid, en donde se hicieron subanálisis con respecto a mujeres que viven con VIH y que habían tenido un estado de embarazo. Este es un ejemplo de la mayor parte de los estudios en donde dolutegravir es el tercer agente indicado en el manejo del VIH y los porcentajes de participación de mujeres y cómo estos han ido modificándose con el tiempo y los diversos ensayos. También recordemos que en el caso de las mujeres con mayor frecuencia son aquellas de las que como grupo pueden estar en un estadio de falla o de rescate. Y bueno, parte de lo que estamos viendo aquí son estudios de primer esquema y vamos a ver cómo cuando estamos hablando de esquemas de rescate y cuando analicemos ensayos clínicos o los estudios, en gran medida los porcentajes más altos de participación son del grupo femenino. De ahí que el VIH es una epidemia mundial, afecta a 37.9 millones de personas. Ya vimos que prácticamente la mitad son mujeres mayores de 15 años de edad. Hay retos que tenemos como médicos o como trabajadores de la salud que tienen un impacto muy importante con respecto a la inequidad de género. Los factores sociales en cuanto a la población femenina son fundamentales. Recordemos que en México el principal factor de riesgo para ser mujer y vivir con VIH es tener una pareja estable. También dentro de estos factores sociales se encuentra la independencia económica o la dependencia de alguien más para poder vivir, el haber iniciado la vida sexual activa. Si tenemos un embarazo, significa que no hubo un método de barrera
Por lo tanto, tampoco hay un método de barrera para poder prevenir la infección por el virus del VIH. En los ensayos clínicos, muchos de los resultados con los que tomamos decisiones para poder dar tratamiento, las mujeres no forman parte del mayor porcentaje de los participantes, y el tratar a una mujer y llevar a un éxito en el manejo terapéutico implica que como trabajadores de la salud evaluemos los estilos de vida, las necesidades de esa mujer, los cambios de perfil de seguridad a lo largo de las diferentes fases de la vida de una mujer. Recordemos que las mujeres en nuestra sociedad son cuidadoras primarias, no solamente de menores de edad, sino también de mayores de edad, de personas con enfermedades crónico-degenerativas, que muchas de ellas tienen un trabajo profesional, pero también tienen un trabajo en el hogar, mismo que muchas veces no es reconocido, valorado ni remunerado. Entonces, esto hace que tengamos un entorno social diferente al de la población masculina. Más allá de hablar solamente de las mujeres en el embarazo, algo que es importante es saber cuáles son los planes en la vida de una mujer. Todos deberíamos de preguntarle a cualquiera de nuestros pacientes cuáles son sus planes de vida y cómo como trabajadores de la salud nos podemos adherir para que estos planes de vida se concreten. En el caso de las mujeres, es importante que le preguntemos si realmente tiene deseos de embarazarse. Si es así, ¿cuándo tiene esta planeación? Y poderles apoyar para que esta planeación sea una realidad. Pero hay un porcentaje muy importante de mujeres que dentro de sus planes de vida no está el tener hijos. Y si no es así, si no está dentro de sus planes poderse embarazar, debemos de evaluar métodos de planificación familiar. Si este no deseo de embarazo es a corto, mediano o largo plazo, y conforme a ello poder dar una información o una consejería efectiva conforme a los deseos de esta mujer. Y dentro de la importancia de realmente tener una comunicación efectiva médico-paciente, implica porcentajes que vamos a ver en esta diapositiva, que es un estudio que se presentó en el 2020, en donde a las mujeres se les preguntó cuáles eran sus deseos y cómo impactaba esto en el manejo de una enfermedad crónico-degenerativa como puede ser el VIH. El 19.4% de las mujeres encuestadas consideraron que era importante para ellas tener hijos. El 59.6%, sin embargo, se sentían incómodas de hablar este tema con su médico. 79.6% de las mujeres decían tener una pareja o un cónyuge, pero el vivir en pareja implicaba en este estudio tener un menor control viral en comparación a estar soltera. El ser un cuidador primario o tener obligaciones extras en el hogar puede ser un factor de riesgo para que no tengamos este éxito terapéutico. En el caso del 25.9% de las mujeres, no les habían dicho a su pareja que vivían con VIH, y en gran medida es por el miedo a compartir este estado serológico y que podría afectar tanto sus relaciones románticas o las relaciones sexuales. Dentro de este grupo, al igual que en los hombres, las preocupaciones sexuales relacionadas con VIH se asociaron con malos resultados de salud en este grupo de mujeres que participaron en la encuesta. Y algo que también fue muy importante fue el número de veces que se olvidaron dosis. En el caso de estas mujeres, las dosis olvidadas eran mayor a 5 veces por mes por problemas con respecto a privacidad. Entonces, el poder elegir acorde a las necesidades y al entorno de las mujeres, el seguimiento, el tratamiento es fundamental para que podamos tener o no un éxito. Si estamos hablando de no deseo tener hijos a largo plazo, es importante que pongamos sobre la mesa y que se oferten métodos de planificación familiar que sean a largo plazo, como puede ser la OTV, o métodos anticonceptivos que probablemente tengan porcentajes más altos de eficacia para una planeación a corto o mediano plazo. Y dentro de estos métodos anticonceptivos, el evaluar
cuál es el esquema antirretroviral que tiene el menor porcentaje de poder tener interacciones. En años previos, cuando se tenían otras recomendaciones para las mujeres, Favirenz y Darun, por ejemplo, los inhibidores de la proteasa, al tener un potenciador, implicaba que el riesgo de interacciones fuera más alto. En el caso de Favirenz, inclusive había algunas contraindicaciones con algunos métodos de planificación familiar. Al tener actualmente como primeros esquemas de tratamiento a inhibidores de integrasa y específicamente de segunda generación, las probabilidades de interacciones son bajas cuando estamos hablando de estos métodos anticonceptivos. Y esto mismo también lo tenemos que tomar en cuenta cuando estamos ante una persona que se encuentra en el climaterio o la menopausia. Si sí desea tener hijos, ¿qué es lo que dicen las guías del embarazo? Estas han ido cambiando a lo largo de los últimos pues ya 4 años. En el 2019 fue el Congreso Internacional de VIH aquí en la Ciudad de México, en donde la OMS por primera vez unifica los esquemas antirretrovirales para mujeres, para hombres e incluye inclusive también a las mujeres que quieren embarazarse o que se encuentran embarazadas. Lo ideal sería que toda mujer pudiera planear su embarazo. Por los diversos factores que mencioné previamente, esto no siempre es así. En nuestro medio hacemos diagnóstico de embarazo y muchas veces de VIH al mismo tiempo. 6 de cada 10 mujeres se diagnostican durante el embarazo en México. Y este embarazo usualmente lo encontramos entre el segundo y el tercer trimestre, o sea, ya en momentos de un embarazo que ya está avanzado. Entonces, cuando hablamos de tratamiento periconcepcional, que esto fue un término que en el 2019 y 2018 se puso muy, muy en boga en cuanto al manejo del VIH, va de la mano con los riesgos de la presentación de defecto del tubo neural. Esta alerta epidemiológica que se dio entre abril y mayo del 2018, ya en alguna ocasión históricamente la habíamos escuchado, cuando esta misma alerta se dio con el uso de Favirenz. Se tardaron algunos años para poder juntar el tamaño de muestra y poder establecer que no había una correlación entre el uso de un antirretroviral con la aparición de defectos del tubo neural, en el caso de Favirenz, y en el punto de dolutegravir, que fue cuando se hizo esta alerta epidemiológica, fueron prácticamente un año y algunos meses para que esto también se pudiera no dar como una correlación conforme a la información científica que se obtuvo. Recordemos que el defecto del tubo neural se da cuando no hay un adecuado cierre de esta estructura embriológica, el cual se da en el día 28 después de la concepción, que estaríamos hablando más o menos del tiempo en cuando se debe de esperar después del último ciclo menstrual la menstruación. En el caso de mujeres que son muy regulares, esto de alguna manera se puede diagnosticar el embarazo en forma rápida, pero mujeres que no son regulares pudiera no hacerse el diagnóstico oportuno del embarazo. Entonces, conforme a esto, ha habido modificaciones en guías de práctica clínica internacional. Ya comentaba que en el caso de la OMS, en el 2019 fue prácticamente el mismo manejo para hombres, para mujeres, para embarazo y para adolescentes. En el caso de la guía EACS, los expertos del Comité de Recomendación de las Guías establecieron como un margen para manejo periconcepcional de dolutegravir como esquema antirretroviral las 8 semanas de gestación. En el caso de la guía de práctica clínica mexicana se liga un poco esta recomendación de los europeos, en donde nosotros como en nuestro comité de expertos mexicanos establecen el uso de dolutegravir a partir de las 8 semanas de gestación y raltegravir antes de este punto de corte. En el caso de las guías estadounidenses, el año pasado hubo actualizaciones y mencionan que el tratamiento de elección del tercer agente
inclusive en mujeres que están buscando procrear y también en cualquier trimestre del embarazo, es dolutegravir. Con base en qué se dieron estas recomendaciones, lo vamos a ver más adelante conforme a la evidencia científica que se ha acumulado a lo largo de este tiempo. Como les comentaba, los defectos del tubo neural son anomalías congénitas que afectan el cerebro, la columna vertebral o la médula espinal y se da entre el día 0 y 28 después de la concepción. En el caso de qué grupo de investigadores tiene más experiencia en este tema es la Corte CEPAMO, la cual fue en mayo del 2018 quien dio esta alerta porque aparentemente había un incremento en el porcentaje de niños con defectos del tubo neural en mujeres de esta parte de África. En aquel momento el porcentaje era de 0.94%. Posteriormente, en julio del 2018, se amplía el tamaño de la muestra. Se siguen incluyendo participantes en esta corte. Para el 31 de marzo de 2019 ya había 1,683 mujeres que habían sido incluidas y 5 casos de niños con defecto del tubo neural. Con esto de 0.94 ya había bajado el porcentaje a 0.3%. Prácticamente esto fue lo que vimos en el Congreso del 2019. Para el 30 de abril del 2020, que estamos hablando que fueron ya casi 2 años después de que se dio la alerta, este porcentaje era de 0.19% y para el 31 de mayo era de 0.15%. Esto comparado con cualquier mujer que hubiese tomado algún esquema antirretroviral diferente a dolutegravir, prácticamente son porcentajes similares, era de 0.15 a 0.1% la diferencia. Mujeres que vivían sin el virus del VIH era de 0.07. Y con respecto al último reporte que se tiene ya de esta corte, se establece que no hay una diferencia estadísticamente significativa en el riesgo de defectos del tubo neural para niños que tomaron dolutegravir sus mamás en el momento de la concepción en comparación a cualquier otro esquema antirretroviral. Hay otra base de datos que es la base de datos APR, que registra los resultados de embarazo y nacimientos. El número de embarazos reportados por esta base de datos con exposición periconcepcional a dolutegravir es insuficiente para descartar o confirmar cualquier asociación como tal de un medicamento con los defectos del tubo neural. En el caso específico del uso periconcepcional, encuentran que uno de los participantes o de los registros de niños nacidos vivos con uso de dolutegravir periconcepcional de sus mamás, uno presentó defecto del tubo neural. Sin embargo, ante el tamaño de la población que ha recibido el medicamento, el tener un defecto del tubo neural no es un porcentaje estadísticamente significativo. También tenemos el programa canadiense de vigilancia perinatal, en donde de todas las personas que han utilizado dolutegravir periconcepcional, no ha habido reporte de defectos del tubo neural hasta el 2017. El cómo han ido cambiando las guías de práctica clínica, aparte de estas bases de datos, tenemos también ciertos estudios que primero cuando se hacen los análisis para que un medicamento se establezca su efectividad y también su seguridad, se empiezan con estudios de farmacocinética. En el caso de Impact P1026 es un estudio fase 4 no aleatorizado de grupos paralelos en Estados Unidos, en donde se estableció o en la finalidad de hacer este estudio era establecer la dosis para mujeres cada 24 horas que se encontraran embarazadas y también en el estado de posparto. Recordemos que en el último trimestre del embarazo hay una diferencia con respecto a las concentraciones séricas de medicamentos en una mujer embarazada, tomando en cuenta los cambios fisiológicos en donde hay modificaciones con respecto a metabolismo por el crecimiento del último trimestre del producto, la relación del líquido amniótico, las modificaciones con respecto a cómo funciona el hígado en esta última parte del embarazo. Entonces, en este estudio se incluyeron mujeres con VIH que tuvieran esquemas con dolutegravir, se hicieron
Se incluyeron a partir de las 20 semanas de gestación y se tomaron 3 muestras, la primera entre la semana 20 y 26 de gestación, la segunda de la semana 30 a 38 y posteriormente en el posparto de 6 a 12 semanas después de que se hubiera dado a luz. En el caso de los niños también se tomaron muestras para evaluar la farmacocinética infantil y estas se tomaron de 2 a 10 horas después del nacimiento, de 18 a 28 horas, 36 a 72 y de 5 a 9 días después del parto. Los esquemas antirretrovirales más frecuentemente utilizados en este estudio fueron dolutegravir con un backbone de abacavir lamivudina en un 69% y el porcentaje menor de las participantes tuvieron TDF-FTC. La mediana de edad de las participantes fue de 32 años, el 72% con herencia afroamericana. La carga viral menor a 50 copias al momento del parto lo alcanzaron el 93%. Este punto es importante porque recordemos que indetectable es igual a intransmisible. Entonces, una de las metas que tenemos es que cuando se acerque el momento del parto, la cesárea, se esté bajo límite de detección. Cuando un niño nace y tomamos, hijo de una madre que vive con VIH y tomamos una carga viral, si esta carga viral está positiva en los primeros días del nacimiento, entonces consideramos que la transmisión se dio en el primer o en los primeros meses de la gestación, en el primer trimestre. Cuando se encuentra la positividad de la carga viral o la detección de carga viral después de que pasaron los primeros días de nacimiento, entonces se considera que la transmisión se pudo haber dado durante el momento del parto o la cesárea o inclusive ya después por la lactancia materna. Los porcentajes de transmisión vertical del VIH, el porcentaje más alto es durante el parto o la cesárea, que puede ser hasta el 75%, seguido de la gestación en donde hay hasta un 35% de posibilidad de transmisión y por lactancia puede ser del 10 al 17%. Entonces, el tener la meta que cuando se acerca el momento del parto o la cesárea estemos bajo límite de detección es uno de los desenlaces que la mayor parte de los estudios de embarazo están buscando. Entonces, en el caso específico de Impact 1026, fue del 93%. Otros de los desenlaces que también nos interesan es tener la mayor cantidad de niños que hayan tenido un parto a término. Entonces, 39 semanas de gestación fue la edad gestacional media, de la mediana edad gestacional al nacimiento. En el caso de pretérmino se presentó en un 14% y correlaciona con aquellos que tuvieron un peso bajo para la edad gestacional. En el caso de las concentraciones de dolutegravir, en el tercer trimestre fueron menores al posparto, pero la concentración fue efectiva cuando estamos hablando de un esquema antirretroviral. En el caso de dolutegravir, para considerar que esta concentración es terapéutica, debe estar por arriba de 1. Entonces podemos ver en azul mujeres en las que se midió en azul claro la concentración sérica de dolutegravir y luego hicieron un comparativo entre el segundo trimestre de embarazo, que fue cuando se inició o se reclutó a estas mujeres, el tercer trimestre y el posparto. Y podemos ver que cuando las mujeres dieron a luz, esta concentración fue mayor en el posparto. Sin embargo, durante todo el tiempo del estudio, la concentración fue mayor a 1. Y podemos ver que esta concentración se mantuvo por 24 horas. Ahora, ¿qué pasó con los recién nacidos? En el caso de los recién nacidos, la vida media de eliminación fue de 33 horas, que es más del doble de lo que vemos en los adultos. Sin embargo, el tamaño de la muestra fue muy pequeño para poder hacer mayores consideraciones. De lo que podemos ver es que arriba de 1 se encontraron el grueso de los niños participantes y esto todavía le falta que tengamos resultados con respecto a estas concentraciones. El estudio Dolphin 1 también fue para evaluar estos desenlaces. En uno de los brazos se encontraban mujeres que tuvieran tratamiento con dolutegravir y un backbone. Y en el otro brazo era un comparativo con Efavirenz más su backbone. ¿Qué eran de las cosas o de los desenlaces que se buscaban? El ver la carga viral cercano al parto o la cesárea. Buscaban la proporción de las que tuvieran menos de 50 copias por mililitro, el poder ver seguridad, tolerabilidad del esquema antirretroviral
y también la farmacocinética. En el caso de estos niños, midieron las concentraciones en el cordón umbilical y en la leche materna. Vemos una gráfica muy similar a la previa que les había mostrado, en donde en el posparto incrementan las concentraciones séricas. Sin embargo, durante todo el periodo del estudio, estas se encontraron por arriba de 1. Entonces, no hay con estos estudios alguna indicación de que se tenga que doblar la dosis de dolutegravir, y en el caso de la leche materna se encontró que la acumulación fue de un 3%. Más adelante vamos a hablar sobre consideraciones con respecto al seno materno y el uso de antirretrovirales. En el caso de Dolphin 1, también hubo algunos resultados que fueron fundamentales para estas modificaciones en las guías de práctica clínica. Recordemos que tanto en este estudio como en la vida real, la mayor parte de las mujeres, cuando hacemos diagnóstico de embarazo y de VIH, no se encuentran en el primer trimestre del embarazo. Entonces, el poder lograr un control de la carga viral rápido es una de nuestras metas, porque eso disminuye la probabilidad de transmisión perinatal. Entonces, podemos ver cómo en el caso de la línea roja, que es dolutegravir, y la línea azul, que es efavirenz, se alcanza menos de 50 copias por mililitro ya en lo que es cercano al parto o la cesárea en el 74% de las participantes. En comparación, efavirenz, que este porcentaje lo alcanzan en un 40%. ¿Qué otras cosas se encontraron? Que en ambos brazos del estudio los embarazos fueron a término, y en el caso de dolutegravir no hubo malformaciones congénitas. Dolphin 2 es parte de este estudio, pero ya hubo diferentes desenlaces que se buscaron con respecto a las participantes. Ingresaron a partir de las 28 semanas de gestación, que ya se considera un embarazo ya de larga evolución. También evaluaron cuántas de estas mujeres tenían menos de 50 copias por mililitro en el parto. Dentro de algunos otros desenlaces secundarios estaban cargas virales menores a 1000 copias por mililitro, transmisión vertical y la tolerabilidad y seguridad tanto de las mamás como de los niños. Entonces, aquí vemos también en este resultado en cuanto a cómo se controla la carga viral, podemos ver cómo en las primeras semanas, en la semana 4 de haber utilizado dolutegravir, el porcentaje más alto de las mujeres tenían una carga viral bajo límite de detección. Se considera que fue 4.14 semanas, en comparación a aquellas que utilizaron efavirenz, en donde este porcentaje, el mayor porcentaje de control de la carga viral, se dio en la semana 12 aproximadamente de uso. Entonces, esto es una diferencia estadísticamente significativa. Se considera que en este estudio hubo una eficacia virológica superior del uso de dolutegravir, que se mantuvo durante todo el periodo de la lactancia materna, que como vemos aquí, lo siguieron posterior a que hubo una resolución del embarazo. En el caso de fracaso virológico, hubo 2.4 mujeres con dolutegravir y 6.4% de mujeres con efavirenz que tuvieron un fracaso con respecto a la carga viral. Entonces, este punto también del manejo de inhibidores de integrasa es fundamental en el manejo del embarazo en el tercer trimestre. Otros desenlaces de este estudio que se midieron fueron los mortinatos. Tenemos 3 mortinatos con dolutegravir y 1 con efavirenz. Con respecto a qué fue la causa principal del mortinato, ninguno de estos se consideró que tuviera una relación con el esquema antirretroviral. En una de las participantes con dolutegravir, la causa fue sífilis materna, en otra fue ruptura uterina y hemoperitoneo. En el caso de la participante con efavirenz, el embarazo fue postérmino de 41 semanas de gestación y su producto tuvo sufrimiento fetal. Y la última participante que tenía manejo de tercer agente con dolutegravir tenía una historia materna de fiebre intermitente, que se consideró que el involucrado
era el bacilo de la tuberculosis. Había también tomado antimaláricos a las 16 semanas de gestación, herbolaria o medicina tradicional, y ya cuando hubo una resolución del embarazo, el producto se encontraba macerado. Dentro de los resultados de IMPACT 2010, también se evaluó la eficacia de dolutegravir contra efavirenz. Otro de los puntos que aquí los investigadores reportan también puede ser el qué pasaba con los backbone. Entonces, tenemos en gris al grupo de mujeres que tenía efavirenz con FTC-TDF, y el morado había mujeres que tenían dolutegravir con TAF o con TDF más FTC. Entonces, en el caso de la supresión virológica en la semana 50 posparto con menos de 200 copias por mililitro, es similar el resultado de ambos grupos de participantes. Sin embargo, con respecto al fracaso virológico, este fue mayor en aquellas mujeres que utilizaron efavirenz y que tenían como un backbone FTC-TDF. La supresión virológica fue igual de alta, como les decía, en el caso de este abrazo de dolutegravir contra efavirenz. Sin embargo, con respecto a fracasos virológicos, hubo un porcentaje mayor de fracasos virológicos cuando el tercer agente era un inhibidor de la transcriptasa reversa análogo no nucleósido. Con respecto a la transmisión vertical en la semana 50 después del nacimiento, hubo 4 lactantes con VIH, todos fueron amamantados. Recordemos que en gran porcentaje estos estudios vienen de zonas de África en donde no cuentan con una fórmula complementaria para evitar la transmisión por seno materno, y todos habían recibido una profilaxis antirretroviral. En el caso de TDF-FTC tenemos dos niños que tuvieron esta transmisión, uno con dolutegravir y el otro con efavirenz, y 2 que tenían como backbone a TAF-FTC. Con respecto a eventos adversos, el 6.9 de los participantes tuvieron muertes infantiles y fueron significativamente mayores en el brazo de efavirenz. También los mortinatos o la muerte infantil fue el porcentaje más alto en el caso de aquellos que tenían uso de efavirenz. Lo mismo para efectos adversos de los niños en grado 3 o más. Y con respecto a los maternos, las mujeres que presentaron porcentaje más alto de evento adverso fue aquellas que tenían un backbone a expensas de FTC y TDF, tanto en aquellos que estaban acompañados con efavirenz como aquellos que estaban acompañados con dolutegravir. Entonces, en este estudio, los efectos secundarios menores, tanto en las mujeres como en los niños, fueron aquellas que tenían a dolutegravir con TAF-FTC. En el caso del estudio IMPACT 2010 VESTED, tenemos también los resultados adversos del embarazo. En el caso de partos pretérminos, estos fueron más altos los porcentajes en aquellas mujeres que tuvieron a efavirenz con FTC-TDF, y en aquellos que tenían un peso menor para edad gestacional, fueron aquellos que tenían un backbone con FTC-TDF, independientemente si era efavirenz o si era dolutegravir. El uso de esquemas antirretrovirales durante la lactancia. Nuestro país tiene una recomendación de no dar seno materno. Estaríamos dentro de esta consideración de países de ingresos altos a medios y no está recomendado amamantar. La única manera de evitar la transmisión por seno materno es no dar seno materno. Nuestro país está dentro de este grupo en donde contamos con fórmulas complementarias que nos permiten el prescindir de la lactancia materna. Otro cuando hay mujeres que optan por el beneficio de los anticuerpos por seno materno, etcétera, también ya contamos en nuestro país con bancos de seno materno. Entonces, esta es otra de las opciones que se les podrían dar. Es prioritario no prevenir
erradicar la transmisión vertical. Y la manera de poder llegar a esta meta es el diagnóstico oportuno de las mujeres que viven con el virus del VIH, iniciar en forma oportuna el tratamiento antirretroviral, pero también ver el contexto social en el cual viven, sus necesidades, sus planes de vida, el poder, desde el punto de vista de la salud pública, el que tengan un acceso a los servicios de salud, el que puedan trasladarse en forma segura para recibir la atención médica. Y pues ya sabemos que el tener una adherencia adecuada al tratamiento antirretroviral es la piedra angular. Sin embargo, para poder llegar a este punto tenemos que ver a la mujer como un todo. Siempre recordar que no nada más es importante la mujer fértil, la mujer que puede y desea embarazarse, sino que dentro del crecimiento que se tiene, invariablemente vamos a envejecer. El envejecimiento es un proceso inminente y también las metas de una persona van a depender de cómo tiene planeado el tener el llegar a ser un adulto en plenitud, el poder hacer tamizajes generales en cuanto a prevención de enfermedades, tanto cáncer de seno, cáncer de cervix, el evitar la osteoporosis, la salud mental es fundamental. Recordemos también epidemiología de la población en general, donde algunos de los trastornos de salud mental son más frecuentes en el género femenino, en población en general, y en personas que viven con una enfermedad crónico-degenerativa, que en este caso estamos hablando del VIH, pero puede ser cualquier otra, como la diabetes, la hipertensión arterial, alguna enfermedad autoinmune, pues estos porcentajes pueden incrementarse. Recordar siempre el personalizar conforme a nuestra relación médico-paciente. Recordar siempre también que cualquiera de los medicamentos pueden tener efectos secundarios o efectos no descritos al momento del uso, y cualquiera de los medicamentos que se utilizan en una mujer embarazada se deben de reportar. En el caso de los antirretrovirales, cualquier mujer que utilice cualquier antirretroviral en el embarazo se tiene que hacer un reporte de farmacovigilancia. Muchas gracias.